10 de febrero, sábado 10 de febrero, vamos a tener de invitado al adorador Pablo Casco con nosotros. Un amigo de acá de la casa, un adorador que en este último tiempo está bajando el cielo y que va a traer un poderoso mensaje. Yo te animo que si te sentís joven, si sos joven, que no te lo pierdas, que puedas estar acá. Amén. También le quiero mostrar algo de lo que fue el día lunes, martes y miércoles pasado. Tuvimos un retiro con niños, con adolescentes y con jóvenes. La pasamos muy bien y acá hay algunas imágenes de lo que fue. Tuvimos retiros, tuvimos talleres en donde hablamos de diversos temas. Los chicos ahí prestando atención, unas ganas de meterse a la pileta tenían. Haciendo sus coreos a la noche, sus canciones. ¿Ningún videíto tenés? ¿Todos fotos? Seguimos viendo. Ay, qué hermosa Debbie ahí leyendo la palabra para Instagram. Resolviendo preguntas acerca de la Biblia. Ministrando a los chicos. La verdad que tanto el lunes, el martes y el miércoles con los distintos tipos de jóvenes hicimos muchos juegos también. Las pasamos muy, muy bien y ellos lo disfrutaron también. No sé si hay fotos del cocinero también. Tuvimos un cocinero espectacular. Los chicos armaron sus carpas, pasaron la noche ahí. Así que bueno, muy lindos días vividos con los chicos. Hermanos, también, ahí está, miren. Para apagar rumores por ahí de que el retiro estaba caro. Hermanos, yo no sé si ustedes alguna vez, seguro que sí, ahí están los cocineros, salen a comer afuera. Una comida afuera, una noche, una cena, te va y gastás mínimo 15.000 pesos. El campamento se cobró 7.000 pesos, te llevaban, quedaba 20 kilómetros de acá, o sea 40 kilómetros ida y vuelta, te llevaban y te traían, te daban desayuno, te daban almuerzo, te daban merienda y te daban cena. Por 7.000 pesos, yo creo que estaba regalado. Así que, gracias a Dios se pudo hacer y cada uno de los niños de la congregación, de la iglesia, los adolescentes, los jóvenes, fueron a disfrutar y lo más importante, recibieron de Dios, que es lo más importante, amén, el alimento espiritual. Así que bueno, dicho estos anuncios, vamos a pasar a la palabra de Dios. Así que, ¿se anima a hacer una oración conmigo encomendando todo esto a Jesús? Hoy a la mañana empezamos la palabra de Dios con un momento hermoso, con una atmósfera hermosa, porque empezamos agradeciéndole a Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos cosas para agradecerle a Dios? Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos, que puedas levantar tus manos y que comiences a agradecerle a Dios. Tantas cosas que tenés para agradecerle. Amado papá, gracias por cada persona que esta noche tomó la decisión de venir a tu casa. Gracias, Señor, por la vida. Gracias porque podemos estar sanos. Gracias agradecerle porque tenés a tu familia con vos. ¿Cuántas cosas tenés para agradecerle a Dios? Señor, gracias porque gozo de salud. Gracias porque puedo ver, porque puedo escuchar, porque tengo un trabajo. Gracias, Señor, porque sin ti mi vida no sería la misma, papá. Señor, te damos gracias sobre todo lo que tú nos das. Gracias por tu presencia en este lugar. Señor, gracias porque tú nos honras con tu presencia, Espíritu Santo. Te quiero pedir en esta noche, amado Espíritu Santo, que tu presencia nos acompañe en todo momento. Que tú tomes el lugar de máximo honor en esta reunión y que todo lo que hagamos sea para darte gloria a ti, Señor. Padre, Espíritu Santo,
Lleva este mensaje, Señor, como una semilla a los corazones de las personas que vinieron en esta noche a recibir algo de ti. Padre, que no sea como una palabra que es como un címbalo que resuena, sino que sea la poderosa voz de tu Espíritu, Señor, entrando y penetrando hasta el alma de estas personas, dejando la semilla de esta palabra plantada en sus corazones para que con el tiempo pueda dar fruto, Señor. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuánto darle un fuerte aplauso a Jesús? Amén. Gracias, Señor. Bueno, le quiero contar una pequeña historia que está en 1 Samuel 7:1. Yo le titulé esta prédica, hoy le contaba a los hermanos que esta prédica la copié el 22 de marzo del 2015. Hace 8 años atrás, tenía 20 años yo, y bueno, hoy la preparé para poder dársela, para compartírsela a ustedes. Le hice un par de retoques, añadí un par de versículos, pero fue de tanta bendición para mi vida esta prédica, porque le quiero mostrar algunas claves para que usted, hermano, en su vida pueda tener la presencia de Dios y el favor de Dios en su vida. ¿Cuántos podemos reconocer en esta noche que necesitamos ese favor de Dios en nuestra vida? Amén, lo necesitamos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, yo creo que todo cristiano tiene la necesidad de algo, y es de vivir en comunión con la presencia de Dios. Si te sacan la presencia de Dios, no somos nada. ¿Cuántos podrían vivir sin la presencia de Dios aquí? Nadie. Amén. Y bueno, en el Antiguo Testamento, esta historia que le voy a contar está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios no vivía en los corazones como lo hace ahora. La presencia de Dios era representada a través del arca del pacto de Dios. No sé si tiene una foto, Nata, del arca, para la gente que no conoce. Un arca que fue hecha por Moisés, en donde Dios le dijo: yo voy a depositar allí mi presencia y los voy a acompañar. Esta arca era el mayor tesoro que tenía el pueblo de Israel. Su elemento de mayor valor era esta arca. Era lo que más valía para el pueblo. Representaba la presencia misma de Dios. Es como que yo te diga ahora qué es lo más importante que vos tenés en tu vida. O si alguien me lo pregunta a mí, yo voy a decir: lo más importante que tengo es Jesús, es su presencia en mí. Esa era el arca, eso representaba el arca para el pueblo de Israel, la presencia misma de Dios. Y dice 1 Samuel 7:1, versión, la Nueva Traducción Viviente, si la tenés. Ahí está. Es NBI, por eso no tenía. No pasa nada. Dice: los de Kiriat Yarim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma, en una colina, dice la otra versión. Les voy a poner un poco en contexto antes de seguir leyendo. El pueblo de Israel estaba viviendo una de sus etapas más oscuras. Los líderes que tenían que guiar al pueblo a conocer a Jesús, a conocer a Dios, estaban viviendo de cualquier manera y utilizaban el arca de la presencia de Dios como un amuleto. ¿Qué significaba esto? Estaban en un momento de guerra y por más que estaban haciendo todo mal las cosas, dijeron: vamos a traer el arca y Dios nos va a librar de esta guerra. No la necesitamos para otro momento, pero ahora sí que la necesitamos, que venga el arca. Y le salió para atrás la jugada. Los enemigos no solo le derrotaron en la guerra, sino que se robaron el arca de Dios, el arca de la presencia de Dios. No le fue para nada conveniente haberse robado el arca, porque cuando la presencia misma de Dios fue a su nación, la destruyó esa nación, hizo estragos. Quisieron poner el arca de la presencia de Dios enfrente de sus ídolos y Dios los destruyó. Así que los enemigos, ¿qué hicieron? Pusieron el arca en una carreta y se la llevaron al pueblo de Israel. Se la devolvemos nada más de nuevo. Y el arca llegó a esta ciudad, Kiriat Yarim.
en donde había gente que no respetaba la presencia de Dios, que no honraba la presencia de Dios. Y cuando llegó el arca, ¿qué quisieron hacer? Ay, vamos a ver qué tiene adentro esta arca. Y abrieron el arca. Y murieron 30 en un solo saque. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué vamos a hacer con esto? Se llenaron de miedo. Y dijeron, a ver, ¿qué casa queda más cerquita? Ay, allá en la colina hay una casa. Abinadab, lo llamaron a Abinadab, el dueño de la casa, y le dijeron, Abinadab, vamos a poner el arca de la presencia de Dios en tu casa porque tenemos miedo. Yo me imagino que la reacción de Abinadab fue, y bueno, si no queda otra, venga, tráiganla. Si no queda otra, bueno, la ponemos ahí, ¿qué va a hacer? Entonces ese es el contexto. Entonces llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo del arca. Seguimos. El arca permaneció en Kiriat Yarim, en la casa de Abinadab, ¿durante cuánto tiempo? Pasaron 20 años. Y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor, pero no lo encontraba. En otra versión, la NTV dice, el pueblo de Israel durante esos 20 años sentía como que Dios los había abandonado. Ahora, yo le pregunto a usted, por qué el pueblo de Israel sentía como si Dios lo había abandonado si le habían devuelto el arca? Le habían devuelto el tesoro que le habían robado. ¿Por qué sentían como que si la presencia de Dios los había abandonado, si estaba ahí el arca? Yo le respondo a esta pregunta. Porque el pueblo de Israel tenía el arca de Dios, pero no tenía la presencia de Dios. Saben que muchas veces, esto si lo trasladamos hoy en día, nos tiene que hacer recapacitar como cristianos. Hermanos, el hecho de que sea cristiano, de que tú hayas aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador y te hayas hecho seguidor de Cristo, no te garantiza que en tu vida tengas su presencia. Durante todo el tiempo en el que el arca permaneció olvidada, ignorada, desatendida en la casa de ese hombre en la colina, todo el pueblo sentía que Dios lo había abandonado. Porque Abinadab, la actitud de Abinadab, yo me imagino que fue, bueno, si no me queda otra, Eleazar, vení, vos te vas a hacer cargo de esta arca. Eleazar era su hijo. Y Eleazar agarró el arca y dijo, ay, ¿dónde ponemos este arca? Encima que es grande, que molesta. Vamos a ponerlo en un lugar, en una esquinita, cosa que no moleste el paso. En algún lugar donde los invitados no lo vean. Tapale con algo ahí para que no se llene de polvo. Yo me imagino que esa fue la actitud que tuvo Abinadab al recibir el arca. Es más, le dijo a sus hijos, miren hijo, este es el arca de Dios, lo vamos a poner acá en una esquinita. No jueguen arriba nomás, pero no pasa nada. Tapala con algo para que no se dé cuenta que esté ahí. ¿Cuántas veces nosotros hoy en día podemos decir, Abinadab, qué tonto, tenía la presencia de Dios y la desaprovechaba? Pero ¿cuántas veces nosotros tomamos esa presencia de Dios? Hoy no es el arca, hoy la presencia de Dios vive en tu corazón. Venimos a la iglesia, sentimos la presencia de Dios, nos vamos llenos de su presencia a nuestra casa. Y cuando llegamos a nuestra casa ponemos el arca de la presencia de Dios delante de nuestros otros ídolos en nuestra casa. Ponemos el arca de la presencia de Dios en un rinconcito en nuestra casa para que nadie se entere que está ahí. Llega un invitado nuevo a tu casa y ni siquiera se entera que tenés la presencia de Dios en tu casa porque la escondiste. Y dice la Biblia que pasaron 20 años y el arca pasó desapercibida.
la decisión también de un líder, de un rey. En ese momento el rey de Israel era Saúl, y durante 20 años que reinó no le importó reinar con o sin la presencia de Dios. Le daba igual. No preguntó en esos 20 años nunca: ¿dónde está el arca de Dios? ¿Dónde está el tesoro de este país? Nunca lo hizo. Y el país vivió durante 20 años épocas oscuras, plagadas de guerras, de saqueos, de muertes. Cualquier parecido con lo que está pasando en Argentina o con lo que pasa en Argentina, pura coincidencia. ¿Cuántos años atrás en Argentina hace que tenemos gobernantes que no le dan la importancia que Dios se merece en el país? Que levantan leyes en contra de lo que Dios plantea en su palabra. Que levantan leyes en contra de la naturaleza de Dios. Que no les importa qué piensa Dios, sino que quieren desarraigarlo del país. No es casualidad que Argentina haya vivido épocas oscuras. Porque, hermanos, la presencia y el favor de Dios son el resultado que vos le das a la honra que le das a Dios. Voy a repetirlo. La gracia y el favor de Dios, el honor de tener su presencia con nosotros, es el resultado de cómo honras a Dios en tu vida. Preguntale al que tenía al lado: ¿lo estás honrando a Dios en tu vida? Si usted, hermanos, desatiende a Dios y desatiende las cosas que para Dios son sagradas, ¿por qué Dios debería interesarle a usted y las cosas que usted hace? Si a usted no le importa a Dios, si no le da un lugar a Dios en su familia, en su casa, tampoco le importa las cosas que a Él le importan, ¿por qué Dios debería así interesarse por lo que a usted le importa? Hermanos, las cosas se hacen a la forma de Dios o no funcionan. Y a muchos cristianos no les funciona el evangelio porque quieren hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. No, yo hago esto, total, para mí no es pecado. Bueno, así te va a ir. Dios determinó un orden de cosas. ¿Se hacen a la forma de Dios o no se hacen? Dios dice en 1 Samuel 2:30, el versículo que leyó Gustavo hoy: yo honraré a los que me honran. Dios te va a honrar cuando vea que en tu vida vos lo honrás también a Él. Pero muchas veces nosotros, hermanos, somos unos caraduras, y me pongo yo primero que todos ustedes. Queremos que Dios nos honre, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos prospere, pero nunca honramos a Dios. Queremos que Dios haga milagros para nosotros. Queremos que Dios cumpla todo lo que a nosotros se nos dé la gana, pero sin honrarlo. Y eso no funciona así. Cuando usted, hermano, ama a Dios, busca a Dios, se apasiona por Él, lo encuentra a Él y todas las bendiciones que eso conlleva. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas veces como cristianos aceptamos a Jesús, estamos en el primer amor, lo honramos, lo buscamos, pero se nos va enfriando ese amor. Dejamos que nos enfríe, que se nos enfríe. Y comenzamos a familiarizarnos con Dios. Y ya no queremos su presencia, queremos lo que nos puede dar. Muchas personas vienen a la iglesia buscando la bendición de Dios en vez de al que bendice. Muchas personas vienen a la iglesia buscando un milagro en vez del que hace milagros. Muchas personas vienen buscando prosperidad en vez de buscar a aquel que prospera. Entonces, hermanos, hoy le quiero desafiar
a que usted vaya por el lugar correcto, de que no vaya por su favor, que usted vaya por su corazón, que vaya por su presencia, que vaya por su gloria. Y yo le aseguro que si usted busca de Dios por su naturaleza, por su corazón, si usted busca de Dios para querer su presencia, todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, uno de los principales requisitos para cambiar es reconocer que estuvimos mal. ¿Cuántos pueden? Yo quiero que te pongas a pensar. La última vez que buscaste de Dios a solas en tu cuarto. Muchas veces lo vamos a buscar y Dios, bendecime acá, bendecime allá. Dios, por favor, saná a mi hijo, saná a mi hija, saná a mi tío, mi tía. Dios, por favor, bendecime en mi trabajo. Dios, por favor, prospera mi vida, prospera mi familia. Y buscamos las bendiciones en vez de al que bendice. Hoy yo daba el ejemplo. ¿Cómo te sentirías si alguien te busca por lo que tenés y no por quién sos? Te haces amigo mío y me decís, bueno, quiero ser tu amigo, listo, todo bien. ¿No me da una agüita de regalo? O te vas y te haces amigo de Edgar. Hoy dábamos el caso de Edgar. Y le decís, Edgar, me está haciendo falta una llantita para mi auto, una puertita para mi auto. Yo te mando a freír churros. Rajá, acá me está buscando por lo que tengo y no por quién soy. Y tenemos que reconocer que muchas veces buscamos a Dios de esa manera. Nuestras últimas oraciones a veces están basadas en pedirle cosas a Dios, en pedirle que te bendiga, en pedirle que te sane, en pedirle que te prospere. Y nunca decimos, Señor, bendecime pero con tu presencia. ¿A qué viniste? Te dice Dios. Nada, quiero pasar tiempo contigo. Quiero sentir tu presencia. Es tu actitud frente a la presencia de Dios lo que determina el grado de su honra y el grado de su favor. ¿Saben que durante 20 años este rey gobernó sin importarle la presencia de Dios? Pero había un muchacho que no era conocido por nadie, no tenía importancia ni para su familia, pero él estaba en el campo cuidando las ovejas de su papá, tenía un arpa media vieja ahí, y él buscaba y adoraba a Dios en medio del campo cuando nadie lo veía, para pasar tiempo con Dios. Yo no me imagino a David en el campo diciendo, Dios, yo te voy a adorar, pero vos multiplicame las ovejas, yo te voy a adorar, pero vos hacés que mi papá me quiera. Yo me imagino a David honrando y adorando a Dios porque quería más de su presencia, porque quería ser su amigo. Y es más, la Biblia, Dios cuando habla a su hijo, se refiere a David. Lo voy a hacer por David, mi amigo. Qué tremendo buscar a Dios por su amistad y no por lo que Él te pueda dar. ¿Cuántos pueden decir, ayúdame, Señor? Y este rey Saúl 20 años gobernó sin importarle el arca de Dios. Casualidad, Saúl quería usar el arca de Dios como un amuleto, que en el último tramo de su reinado hubo una guerra, estaba a punto de morir y él dijo, ¿a dónde está el arca de Dios que quiero consultarle? ¿Qué va a pasar? Esa es la forma de utilizar a Dios como un amuleto. No te interesa venir a los tabernáculos, no te interesa venir a la iglesia, no te congregás, pero cuando necesitas algo sos el primero que está acá para pedírselo a Dios. Eso es usar la presencia de Dios como un amuleto. Solamente cuando necesitas algo te acercas a su presencia. Ay, ahora mi hija se enfermó, voy corriendo, ahora sí, Dios, por favor, sanala. Te sanó y te perdiste. Dios, pero esto estoy cansado de ver, Dios, necesito un trabajo, necesito un trabajo. Dios te da el trabajo y te desapareciste de la iglesia. Eso es moneda corriente acá. Ayúdanos, Señor. Pero se levantó un rey,
un gobernante diferente. Ese niño que adoraba en el campo, solo para buscar la presencia de Dios. ¿Y cuál fue el primer mandato de David? Subió al palacio y dijo: ¿dónde está el arca de Dios acá? Yo no voy a comenzar mi mandato si esa arca no viene al palacio. Esa arca tiene que estar en el lugar de máximo honor del país. Y David quiso traerla al palacio. Hizo todos los preparativos. Preparó unos carros hermosos, unos toros espectaculares, los mejores del país, para que traigan el arca de Dios. Pero cometió un error. Dios había designado una forma de trasladar el arca de su presencia. No podía hacerlo cualquiera, no podía hacerlo de cualquier manera. Solamente los levitas la podían llevar. Y había todo un protocolo para moverla. Y David tenía buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no sirven de nada si desobedeces. Decirle eso al de al lado para que se le quede. Tus buenas intenciones no sirven para nada si te la pasás desobedeciendo a Dios. ¿Y qué hizo David? Fue a buscar el arca a la casa de Abinadab. La cargaron en esa carroza hermosa que había preparado para trasladarla. Hicieron una fiesta. Y cuando le iban trasladando, la carroza tropezó. Los bueyes tropezaron y el arca se estaba cayendo al piso. Díganme, sabiendo que en la palabra dice que la presencia de Dios es santísima, que nadie se puede acercar, que no va a verla hombre y va a vivir. Estaba cayendo el arca de la presencia de Dios, y el irreverente de uno de los hijos de Abinadab, un acostumbrado a no honrar la presencia de Dios, que la tenía en su casa como moneda corriente, extendió los brazos para agarrarla y murió al toque, al momento. Deshonra a la presencia de Dios. Y David se asustó, se asustaron todos nuevamente y dijeron: ¿qué vamos a hacer con esta arca de la presencia de Dios? Y ahí se levantó un hombre diferente. Se escuchó, yo me puedo imaginar la voz de un hombre. Ese hombre se llamaba Obed-edom. Y yo me puedo imaginar que corrió hacia donde estaba el rey y le dijo: rey, permítame el privilegio y el honor de llevar el arca de Dios a mi casa. Yo la voy a cuidar, yo la voy a respetar en mi casa, le voy a dar el mejor lugar. Yo la quiero tener en mi casa. Diferente con Abinadab, ¿no? Que decía: bueno, si no queda otra. Entonces el rey le permitió a Obed-edom llevar el arca de la presencia de Dios a su casa. Hizo como tenía que hacer, vinieron los levitas, se la llevaron a la casa de Obed-edom. Y yo me imagino a Obed-edom que juntó a toda su familia y le dijo: esta es el arca de la presencia de Dios. Va a estar en el lugar más importante de nuestra casa. Vamos a limpiarla todos los días. Cada vez que te levantes a los hijos y crucen por delante de la presencia de Dios, te vas a postrar, vas a adorar a Dios, le vas a honrar y después te vas a ir. No van a cruzar por este lugar sin honrar el arca de Dios. Una actitud totalmente diferente a la que tuvo Abinadab. ¿Y qué dice 2 de Samuel 6:11? Miren esto. Por lo tanto, 2 de Samuel 6:11, fue así como el arca del Señor permaneció. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo en casa de Abinadab? 20 años. Y en la casa de Obed-edom estuvo 3 meses. Permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Miren el versículo 12. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David fue a casa de Obed-edom a buscar el arca. Hermanos, la bendición que Dios le dio a Obed-edom fue tan grande que llegó a oídos del rey que Obed-edom estaba siendo bendito. Esto es similar a que
a oídos del presidente lleguen rumores de que vos estás siendo bendecido. En medio de un país que el rey preste atención a una familia, porque Obed-Edom había puesto el arca de la presencia de Dios en el lugar que correspondía. Y así va a pasar con tu familia si aprendes a honrar la presencia de Dios en tu casa. Si como padre enseñás desde ya a tus niños a obedecer y a honrar la presencia de Dios. Hermanos, la influencia de un hombre que decidió honrar a su casa, en su casa la presencia de Dios, afectó a todas sus generaciones. Hermanos, los padres de familia, si vos no enseñás a tu hijo a respetar la presencia de Dios, ¿cómo esperás que él lo honre en el futuro? Si cuando estás orando, ya sea por la comida o por cualquier cosa en tu casa y tu hijo está a los gritos, está haciendo cualquier cosa, ¿no le estás enseñando a honrar la presencia de Dios, a respetar la presencia de Dios? Yo me acuerdo que en Navidad, yo era chiquitito con todos mis hermanos. A las 12, ¿qué quiere hacer un niño? Ir a tirar cohetes. Y mi papá le gustaba a las 12 leer la Biblia. Entonces yo me tenía que quedar callado. Ya sabíamos que no nos iba a escapar una risa cuando él estaba leyendo la Biblia, o hacer algo irreverente cuando estaban en el momento sagrado de leer la palabra de Dios, porque nos quedábamos sin comedor. Enseñá a tus hijos a honrar la presencia de Dios, a respetar la presencia de Dios. Desde pequeño. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, no se apartará de él. Este es el momento de que aprendas a honrar la presencia de Dios. Y fue tanta la honra que la familia de Obed-Edom le dio al arca, a la presencia de Dios, que llegó un momento que el rey le llamó la atención y dijo: yo necesito la bendición que Dios le está dando a Obed-Edom. Yo no puedo seguir gobernando sin la presencia de Dios en el palacio. Y fueron a buscar el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios a la casa de Obed-Edom. Esta vez lo hicieron de la manera correcta, lo llevaron al palacio. Pero Obed-Edom juntó a toda su familia y les dijo: familia, nosotros no podemos vivir más sin la presencia de Dios. La aprendimos a honrar y Dios nos bendijo tanto que tenemos que ir con el arca. Así que abandonamos trabajo, abandonamos casa, abandonamos hacienda, abandonamos todo lo que Dios nos bendijo, porque yo no puedo quedarme sin la presencia de Dios. Las bendiciones de Dios jamás van a superar al que bendice. Hermanos, con todo el amor del mundo, no para que te ofendas, pero si elegís las bendiciones de Dios por el que bendice, sos terrible menso. Si Dios te da un trabajo, no cambies ese trabajo por el que te dio el trabajo. No cambies las bendiciones de Dios por aquel que te está bendiciendo. Porque las bendiciones se pueden acabar el día de mañana, pero el que bendice permanece para siempre. Si lo tenés en tu vida, siempre vas a ser bendito, vos y tus generaciones. Amén. Amén. Hermanos, vamos a leer 1 de Crónicas 26:4. No lo pongas, lo cuento. En 1 de Crónicas cuenta que la familia de Obed-Edom, él y sus generaciones sirvieron como porteros en el templo donde estaba la presencia de Dios. Y Obed-Edom abandonó todo, pero se quedó con la presencia de Dios. Y él y sus generaciones aparecen en la Biblia. Después de 2000 años, no se cuenta qué cosas tenía en la hacienda Obed-Edom, no se cuenta qué bendiciones tenía, pero sí se cuenta que él y su familia eran fieles siervos de Dios y están todas sus generaciones escritas en la Biblia. La actitud de una autoridad de un hogar hacia la presencia de Dios. ¿Entendés por qué es tan importante honrarlo? Cuanto más consagrados sean los padres,
más benditos serán los hijos. Y si el enemigo te quiso hacer creer otra cosa, créele más vale lo que te dice Dios. Hay gente que está sirviendo a Dios acá, padres que están sirviendo a Dios, y el enemigo está queriendo robarle los hijos. Serví a Dios, déjale un legado tremendo a sus hijos. Es lo mejor que le puedes dar. Y te aseguro que tus generaciones van a servir a Dios. Hermanos, yo hoy contaba la historia de mis papás. Yo los admiro a mis papás. Mi mamá, cuando vino a este lugar, no sabía ni siquiera qué había en este lugar. Se vino con 2 cajas. No sabía ni si ella no podía saber que 30 años después iba a existir esto. Pero ella tenía una vida consagrada a Dios, una vida rendida a Dios, una vida de servicio a Dios. Dejó familia atrás, dejó casa, dejó comodidad para ir a servir a Dios a un lugar donde nadie la conocía. Y Dios la honró. Mi papá hizo lo mismo y Dios la honró. Tanto mi papá como mi mamá vienen de familias divididas. Vienen de familias llenas de pecado, perdidas en vicio, perdidas en los juegos. Pero ellos, por entregarle la vida a Dios, marcaron un antes y un después en su generación. Y por entregarle su vida a Dios, las generaciones que vienen a partir de ellos son benditas. Yo no sé en qué parte de tu vida conociste a Dios. No sé si tu mamá era cristiana y te habló de Dios. No sé si lo conociste ahora y sos el primero en tu generación en conocerla, en conocer la palabra de Dios, en conocer a Jesús. Pero lo que sí te puedo asegurar es que la decisión que tomaste de aceptar a Jesús y de honrarlo va a marcar un antes y un después en tus generaciones. Las generaciones que vienen a partir de vos no van a sufrir lo que sufrieron las anteriores. Van a tener todas las bendiciones que vienen de lo alto por haber honrado a Dios. Y Pablo lo cree. Y acá también. Hermanos, la presencia de Dios se manifiesta en medio de un pueblo que lo honra. Cuando usted ama, sirve y se consagra a Dios, le está dejando un legado gigante a sus hijos, un legado eterno. Miren esto, Hechos 15:16. Fíjense lo que amaba Dios a David, a ese muchachito que lo buscaba no por sus bendiciones, sino por lo que él verdaderamente era. Lo que amaba el corazón de ese muchacho. Dice esto: después de esto volveré y reedificaré qué fea esta versión, sacala porfa, ponele otra. La choza, ¿qué es eso? Ahí está. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Hermanos, ¿saben que David no terminó de construir el templo? El que lo terminó de construir fue Salomón, su hijo. Hizo el templo más lujoso de la historia de la humanidad. Oro por todos lados. Lujo, 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 lujo. Un templo precioso. Moisés fue el primero que levantó el tabernáculo para Dios en la carpa del encuentro. Pero ¿por qué Dios no dice voy a levantar el tabernáculo de Moisés? ¿O por qué Dios no dice voy a levantar el tabernáculo de Salomón, ese templo precioso? Porque a Dios, hermanos, no le llama la atención lo aparatoso ni lo lujoso. A Dios le llama la atención la pasión con la que las buscas. A Dios le llama la atención el corazón con el que lo buscas. Quiero que te pongas a pensar, la última vez que oraste a solas a Dios, ¿lo buscaste por lo que Él era? ¿Por pasar tiempo con Él? ¿O necesitabas algo? Hermanos, David hacía lo imposible para que el pueblo de Israel honre a Dios. Era un líder que no solamente honraba a Dios con todo su corazón, él hacía que el pueblo lo honre. Él puso adoradores 24 horas, un tabernáculo de adoración 24 horas durante 36 años.
manera de honrar a Dios. Entonces vos puedes preguntarte en esta noche, ¿cómo puedo hacer para demostrar a Dios que Él es lo más importante para mí? Yo te quiero dejar 3 ítems que te pueden servir para demostrarle a Dios que es lo más importante para vos. Número 1, sirviéndolo. ¿Qué dice Juan 12:26? Si alguno me sirve, el pastor le va a honrar. Si alguno me sirve, el líder que yo levante lo va a honrar. Dice, si alguno me sirve, mi Padre, el Padre eterno, el Padre de los cielos, me va a honrar. Hermanos, hay muchos de acá que están sirviendo a Dios. Yo sé que están sirviendo a Dios. Hay muchos que dejan horas con su familia para venir a servir a Dios. Desde el primero que abre la iglesia y que comienza a limpiar el piso para que usted pueda venir y estar en una iglesia limpia. Desde el que le limpia el banco hasta los que vienen después y conectan los cables para que se pueda ver la pantalla, para que el sonido esté lindo. Los músicos que vienen a servir a Dios. Las chicas que vienen 1 hora antes siempre se peinan, se maquillan y danzan a Dios para honrarlo acá en su casa. Todo ese servicio tiene una recompensa. Por más que estés viviendo situaciones difíciles, momentos difíciles, y vos le dijiste a Dios, Dios, pero yo te estoy sirviendo, ¿por qué estoy atravesando esto? El que promete no es un hombre, el que promete es el Rey de los cielos. Y si Él te prometió que te va a honrar por tu servicio, Él te va a honrar. Amén. Si vos le servís a Dios, Él te va a honrar. Hermanos, y siempre que querramos servir a Dios en algo, en lo que sea, el enemigo se va a levantar como un león rugiente para que no lo hagas. Miren lo que dice Mateo 12:46. Jesús estaba cumpliendo la tarea que Dios le había dado. Estaba predicando a las multitudes. Y cuando estaba predicando a las multitudes, Jesús le estaba sirviendo a Dios. Viene uno corriendo y le dice, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan y te quieren ver y te quieren saludar. ¿No era un detalle menor? Jesús caminaba por toda la nación y llevaba mucho tiempo. Quizás hacía meses, hacía años que no veía a su familia. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Salió y se fue a atender a su familia? No, dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque te aseguro que cuando te levantes para servir a Dios, tu familia se te va a poner en contra. Tu familia te va a querer bajar de un ondazo. Te va a decir, te volviste loco, ¿qué estás haciendo? Se te van a levantar miles de trabas, tu jefe se te va a volver loco. Cuando quieras servir a Dios. Pero vos como Jesús tenés que saber cómo responder. Mi padre, mis hermanos, mi jefe es aquel que hace la voluntad de Dios. Yo me quedo con el que bendice, no con la bendición. Hermanos, yo le contaba esta mañana la historia de un chico que venía a la iglesia, que estaba sirviendo a Dios con todas sus fuerzas. Y los padres le estaban haciendo la vida imposible. Y él me dijo, Joel, vos sabés que yo salía antes, cuando no conocía a Jesús, salía todos los días de joda. Volvía todos los días a las 8 de la mañana a mi casa. Nunca me dijeron nada. Un día llegué en un coma alcohólico a mi casa y nunca me dijeron nada. Pero cuando dije voy a dedicar 2 horas de mi mañana un domingo para venir a servir a Dios, mi familia se enloqueció, me empezó a tratar mal, me trataron de loco. ¿Qué es eso, hermanos? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Tu lucha va a ser espiritual cuando decidas honrar a Dios con tu servicio. Muchas veces vas a querer venir a servir a Dios y te van a pasar miles de cosas.
Pero donde esté tu prioridad, donde esté tu honra, va a ser, según tu honra, según tu prioridad, va a ser la presencia de Dios que vas a tener en tu vida. Dios me redarguyó fuertemente porque me dijo, ¿cuántas horas me estás sirviendo en la semana? Y yo me quedé helado y comencé a contar y dije, uy Dios, a ver, 1 hora la reunión de jóvenes, los domingos tengo 1 horita más a la mañana, 1 horita a la tarde, 2 horitas a la tarde, 4 horas semanales, Dios. Y Dios me dijo, ni siquiera me estás dando el diezmo de tu tiempo por día. Un día tiene 24 horas, me tendrías que dar 2 horas 40 por día como diezmo mínimamente para mí. ¿Cuántos tenemos que decir, Señor, necesito tu ayuda para esto? Hermanos, lo estoy diciendo desde acá arriba, pero para mí tampoco es fácil. Pero yo te aseguro que si honramos a Dios con nuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos, Él te va a honrar a vos. No sé de qué manera, pero Él lo va a hacer porque Él te lo está prometiendo. No estoy yo acá diciéndote, sí, Dios te va a honrar. Está escrito en su palabra, Él lo dijo. Y lo que Él promete, lo cumple. Quizás todavía no estás viendo los resultados. Recordá que creerle a Dios es una cuestión de fe, no es una cuestión de razón. Hubo personas en la Biblia que le creyeron a Dios y murieron esperando sus promesas. Pero la promesa se cumplió en sus generaciones. Dios no deja caer a tierra ninguna de sus promesas. Si vos no ves sus promesas, la van a ver tus generaciones. Pero te aseguro que lo que Dios te prometió se va a cumplir. ¿Cuántos pueden decir amén? Ítem número 2. Cuando te congregás, estás honrando a Dios. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Decirle al que tenía al lado, no te está hablando a vos, está escrito nomás en la Biblia, tranquilo. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Cuando venís a congregarte a Dios lo estás honrando porque le estás dedicando tiempo de tu vida para venir a adorarlo. ¿Saben qué? Dios amaba a David, que tenía un corazón que amaba congregarse. ¿Qué dice Salmos 27:4? Miren lo que amaba David, este hombre. Una cosa he demandado a Jehová. Yo te pregunto, si vos tuvieras algo que pedirle a Dios, ¿qué le pedirías? Dios, un autito. Dios, un viaje a las Bahamas. Dios, un negocio. Miren lo que anhelaba David. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David amaba estar en la casa de Jehová. David amaba congregarse. ¿Qué dice el Salmo 122? Yo, dice David, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tenés que alegrarte cada vez que venís a la casa de Dios. Tenés que alegrarte cuando tenés un hermano, un líder que te dice, hermanito, te paso a buscar para venir a la casa de Dios, porque estás honrando a Dios con tu vida. Y así como el enemigo se levanta cuando quieras servir a Dios, el enemigo se va a levantar cuando quieras congregarte también. Te va a invitar tu líder, hoy hay reunión, 20 horas, vamos, te pasa a buscar. Ay, vos sabés, líder, que justo me cayó visita. La familia está antes que Dios. Ay, líder, sabés que justo, nunca trabajo los domingos, pero justo me llamaron de mi trabajo y tengo que trabajar el domingo a las 8 de la noche. Trabajo antes que Dios. Uy, líder, estaba yendo y se me pinchó la rueda del tren que me llevaba. Porque existe cada excusa, hermanos. Porque el diablo se levanta cuando querés honrarlo a Dios. Tercer punto.
honrás a Dios cuando lo adorás. Y saben que en 2 de Samuel capítulo 16, perdón, 2 de Samuel capítulo 6, versículo 16, David estaba haciendo todos los preparativos para llevar la presencia de Dios de la casa de Obed-edom al palacio, para honrar a Dios. Quería él que sea una fiesta, trajo a los levitas para que sea como Dios había dicho que trasladen su presencia. Armó una fiesta, preparó al pueblo, dijo: vamos a hacer una fiesta para recibir a la persona más importante en esta nación. Y era tan grande la fiesta que armaron y era tan efusiva la adoración que David le estaba dando a Dios en ese momento, que hay algunos teólogos que dicen que David saltaba tan alto y giraba tan rápidamente de la alegría que tenía en su corazón que se le veían las partes. Recuerden que no tenían pantalones, tenían unos especies de vestidos. Pero a él no le importaba, él decía: yo no estoy danzando para el hermanito, acá yo no estoy danzando para que me vea la hermanita, yo estoy danzando en presencia de mi Dios, lo estoy honrando. ¿Y saben qué? David había convocado a todos para recibir la presencia del lugar, de Dios. Y en el versículo ese te cuenta que su esposa Mical, vamos a leerlo, dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, su esposa, hija de Saúl, miró desde una ventana. En vez de estar abajo con el pueblo acompañando a su esposo, recibiendo la presencia de Dios, estaba sentadita, chusmeando, observando, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. En lugar de estar acompañando a su esposo, adorando, sirviendo, honrándole a Dios, se quedó en la casa criticando. Saben, hermanos, que cuando venís a la casa de Dios y hay gente que lo adora, pero vos no lo adorás y te convertís en un espectador. Cuando venís a la casa de Dios y estamos todos adorando y vos estás mirando nada más, corres el riesgo de convertirte en un crítico y de menospreciar a los que honran a Dios en tu corazón. Cuando venís a la casa de Dios y sos un espectador, comenzás a ver todos los errores. Ay, no, se fue de tiempo el tecladista. Ay, qué feo que canta ese de ahí. Ay, no, el sonidista está haciendo cualquier cosa. Mirá cómo se escuchan fuertes los parlantes. Ay, no, qué sucio esto. Mirá, no limpiaron bien los ujieres acá. Te convertís en un crítico. Menospreciás a aquellos que honran a Dios con su servicio. Menospreciás a aquellos que honran a Dios con su adoración. Porque te convertiste en un espectador y no en un partícipe de la presencia de Dios. ¿Y qué pasa con los espectadores? ¿Qué dicen los versículos más adelante? ¿Seguí? Porque ¿saben qué? Metieron el arca, seguimos el otro. David realizó ofrendas, sacrificios para la presencia de Dios. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo. Seguimos. Y repartió a todo el pueblo de seguí. Otro más, 20. Ahí está. Volvió David para bendecir su casa. Un líder que quería bendecir su casa. Y salió su esposa, Mical, a recibir a David y le dijo: cuán honrado quedaste, ¿no?, delante de tus siervas, mostrándote como un cualquiera acá. Se convirtió en una crítica de alguien que honraba a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que Mical, desde ese momento, quedó estéril hasta el día de su muerte y nunca tuvo hijos. Cuando te conviertes en un espectador de la presencia de Dios y no en alguien que lo honra, te convertís en un crítico. Y cuando te convertís en un crítico, quizás no te quedás en un estéril naturalmente, pero te convertís en un estéril espiritualmente. ¿Por qué?
Porque la esterilidad es el resultado de la falta de intimidad con Dios. ¿Y por qué te quedas estéril espiritualmente? Después vas a tu casa y por ahí se te ocurrió orar y no sentís nada de la presencia de Dios. Y venís al tabernáculo, ahora sí quiero sentir, y no lo sentís. Estás estéril a la presencia de Dios porque Dios dijo, este criticó, no es digno de mi presencia. Hermanos, estuve viendo un mensaje que me abrió también los ojos. ¿Cuántas veces vemos manifestaciones del Espíritu Santo acá con risas, en lenguas, en personas que caen temblorosas al piso? ¿Y cuántas veces juzgamos de nuestro corazón a esas personas? Ay, se ríe demasiado escandaloso. No sé si será Dios eso. Hermanos, los demonios no pueden dar lo que no tienen. Los demonios no pueden dar risas. No te conviertas en un crítico de la presencia del Espíritu Santo, porque corres el riesgo de blasfemar en contra de Él, y cuando blasfemas en contra del Espíritu Santo no hay perdón para vos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Te convertís en un estéril espiritualmente. ¿Cuántos quieren tomar la decisión en esta noche de decirle, Señor, yo y mi casa quiero que te honre? Amén. Te invito a que puedas cerrar tus ojos, que te pongas de pie ahí donde estás. Y quiero que puedas, si sos el líder de tu casa, o si sos mujer y todavía acá no está el líder de tu casa, quiero que juntes a tu familia. Vamos a hacer un acto profético acá. Juntate con alguien, juntate con tu familia. Si estás solo en la casa de Dios, busca a alguien que esté solo también. Te juntás con alguien. Y hoy tenemos que decirle a Dios, Dios, quiero comprometerme a que yo y mi familia te honren a ti. Quiero comprometerme a que mi familia te busque, te respete, te venere, Señor. Líder de familias, quiero que comiencen a orar por su familia. Quiero que comiencen a hacer declaraciones de fe. Si estás con un amigo, hacé declaraciones sobre tu amigo. Y hacé declaraciones sobre vos. Se tiene que escuchar, hermanos. Líderes, sacerdote de familia, tienes que escuchar, tu familia tiene que escuchar lo que le declarás. Decirle, Señor, yo declaro que yo y mi familia te vamos a honrar. Señor, yo declaro que a partir de hoy mis generaciones y yo te vamos a honrar, te vamos a servir, te vamos a adorar. Pese lo que pese, cueste lo que cueste, aunque se levanten tormentas, aunque vengan dificultades, mi familia y yo te vamos a honrar. Espíritu Santo, pon un temor santo en nuestro corazón para honrarte, para buscarte, para servirte. Señor, pon en mí la responsabilidad de que si acepto tu servicio, que eso esté por delante de todo porque es para ti. Señor, yo como líder de mi familia, declaro y profetizo sobre los miembros de mi familia que te van a servir. Declaro que los hijos de mis hijos te van a servir. Declaro que las generaciones de mis nietos te van a servir. Yo declaro, Señor, que porque te acepté, porque te honré en mi vida, mis generaciones van a ser benditas. Se tiene que escuchar tu clamor. Se tiene que escuchar tu clamor. Si sos padre ahí, bendecí a tus hijos, bendecílos. Declarale que la presencia de Dios va a estar donde quiera que vayan. Que la presencia de Dios lo va a acompañar a la escuela, al trabajo el día de mañana. Que un cerco de protección hay sobre tu familia. Que el enemigo no te va a robar a tus hijos. Si sos padre y no tenés a tus hijos acá en la iglesia honrando a Dios, levanta tus manos y declará: mis hijos van a venir a la casa de Dios. Mis hijos van a honrar a Dios. Mis hijos van a servir a Dios. Si sos abuela y tus hijos y tus nietos no están acá, declaralo, profetizalo. Declaro en el nombre de Jesús que mis nietos, mis hijos te van a servir.
de que yo me levanto como una atalaya en mi familia, me levanto como un intercesor en mi familia y declaro que a partir de hoy mi familia te va a servir. Gracias, Jesús. Señor, bendigo